Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por su tiempo y estar aquí. Eh, el día de hoy vamos a hablar de estandarización de color de acuerdo a la norma ISO 12647. Muchas gracias a Mexicor por recibirnos y darnos esta oportunidad. Y bueno, pues me presento. ¿Quién soy yo? Yo soy un consultor en manejo de color desde hace muchos años. Eh, Empecé en esto muy joven. No soy tan joven como a lo mejor algunos piensan. Llevo 30 años en esto. Y implementé manejo de color por primera vez hace 25 años, cuando realmente la tecnología era muy, muy pobre, los resultados no eran lo que hoy tenemos, y era muy difícil hacerlo. Entonces eso me sienta una base para, pues, saber desde hace mucho tiempo de cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, soy director y fundador de la empresa Delta E. Delta E es una empresa que empezó en 2003, hace 21 años, siempre orientados hacia el control de color, y después nos fuimos expandiendo hacia vender equipos de gran formato en impresión y corte digital. Ajá, lo más destacado de esto es que somos el distribuidor exclusivo de las mesas de corte Zoom. En la industria del corrugado se le conoce como robot de corte, y son máquinas tanto para prototipos como para producción. La diferencia es que nosotros podemos hacer producción tiros cortos en corte digital. Eso no es el tema de hoy, nada más lo menciono. Y bueno, todas nuestras soluciones están orientadas a rentabilidad y a integración. O sea, no nada más te vendo la máquina y listo, sino que me aseguro que se integre con tu flujo. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, en particular vamos a hablar de color y la complejidad, algunos principios básicos, le llamamos el ABC para controlar y estandarizar el color, conceptos básicos breves de color, breves porque es un tema amplísimo, entonces nada más es para que sintamos una base. Luego vamos a hablar de estándares actuales de ISO y sus variantes y cómo aplicar estos a la calibración y control en impresión. Y por último vamos a mencionar algunas soluciones que nosotros ofrecemos. Hasta aquí pregunto, nada más se escucha bien el audio, todo adelante. Todo en ¿Todo orden. bien? Listo. Bueno, pues el color y su complejidad. ¿Por qué tenemos que hablar de color? Pues yo les haría una pregunta y sería, ¿de qué color es esta manzana? La respuesta a esta pregunta es que del color que cada quien la percibe, o sea, es totalmente subjetivo. La percepción es totalmente, como decía yo, subjetiva, y entonces va a haber quien diga que es roja, va a haber quien diga que es manchada, es roja pero manchada y naranja, hay quien diga que es un rojo anaranjado, va a haber 10,000 descripciones, cada quien lo va a ver diferente. Por lo tanto, también hay factores ambientales, por ejemplo, la edad, el cansancio. Si estoy cansado, cambia mi percepción del color. Y mi entorno, raza, también tenemos diferente, digamos, calibración un poco, o gusto por el color. Eh, Esto hace muy difícil el comunicar objetivamente el color. Eh, si se queda en una descripción de yo lo percibo así, tú lo percibes de otra manera, es mi opinión contra la tuya. Y eso difícilmente nos va a llevar a poder tener una base para poderlo comunicar. Por lo tanto, lo más adecuado para comunicar color es tener una norma o una referencia, ¿ok? El problema, ¿por qué es tan complicado? Es porque el ojo humano puede percibir diferencias absolutamente mínimas. O sea, si yo les pongo dos colores uno al lado del otro, podemos distinguir variaciones muy, muy mínimas. Por lo tanto, esto hace que el color debe tener una consistencia para que el ojo no lo detecte. Y el color es muy importante en la industria, en el empaque en particular, porque ponemos el ejemplo que ustedes confiaran en una medicina, que en el anaquel todas las cajas fueran diferentes. Si una medicina o es una medicina que compra regularmente y tienes dos cajas, una de hace más tiempo y una nueva, y que sean diferentes, pues te da la duda de si el contenido de la pastilla es igual de inconsistente, ¿no? Entonces, transmite calidad, transmite la presencia de una marca. Una marca, por ejemplo, como Coca-Cola, pues no puede ser rojo Coca-Cola, todos sabemos de qué color es, no puede ser un color débil, no puede ser anaranjado, no puede ser de otra tonalidad porque se puede confundir con el de otra marca, ¿no? Por lo tanto, reproducir el color por todos estos factores de entorno se vuelve muy complicado. También le sumamos, ya en el caso particular de la impresión, que tienes pues la luz en la que la persona lo observa, las tintas, el material, el proceso de impresión. O sea, no es lo mismo una máquina de impresión digital que una máquina de flexografía para cartón.
el procesamiento del archivo y la percepción, que ya hablábamos de eso. Todo esto hace que sea realmente muy complicado, ¿no? Eh, la única forma de controlar esto es midiendo y controlando los procesos. Hablando específicamente ya de impresión, los colores, los problemas típicos en impresión, pues es el primer problema es que el cliente obtiene un color que no era el que esperaba, ¿no? Entonces ahí está la queja, ¿no? Oye, es que no era como yo lo esperé. La otra es que yo les pregunto, oye, ¿tienen problemas de color? No, aquí fíjate que afinamos todos los archivos y sale perfecto el color. No, pues eso sí es tener problemas de color, porque no tendrías que modificar los archivos para que dieras el color, tendría que tener un proceso en el cual imprimieras el archivo y saliera. La otra es que en la máquina tiene una prueba de color y está en prensa y, oye, ¿y le das a la prueba de color? No, pues hay que estarle entonando y utilizan la prensa como si fuera el Photoshop más que el mundo, ¿no? En la prensa corrigiendo, subiendo, bajando y el cliente dando visto bueno. Eso cuesta muchísimo dinero. La otra es que en máquina, no, pues ya no nos dio. A ver, que te cambien la placa del magenta, que le pongan 2 puntos menos y nos traes otra placa. Y mientras la prensa parada. Todo esto son problemas específicos que no sé si les suenen, si les sean familiares, estoy seguro que sí. Todo esto en qué reduce, en qué conduce a que tengamos mucha merma. Y lo último es que si no están estandarizados, es virtualmente imposible que tengas una uniformidad de color entre diferentes prensas. Un impresor tiene varias prensas, la prensa uno con la 2 imprime diferente. Luego tienes a lo mejor un proceso que va etiqueta en flexografía y una caja en offset o sí, en offset, por ejemplo, y totalmente diferente resultado. Y ya no hablemos de diferentes proveedores. Un cliente que imprime internacionalmente o nacionalmente y tiene una imprenta en Monterrey y otra en Ciudad de México y sale totalmente diferente, ¿no? Esto es lo típico. Causas típicas de estos, bueno, es que los archivos no están preparados. Esto voy a entrar un poco más adelante en esto, pero por ejemplo, un error típico es que te mandan un archivo que está preparado para Cuché y tú lo imprimes en flexografía, ¿no? O que el estándar que utilizaste tiene una ganancia o considera unas condiciones de impresión diferentes a las que imprimes. Entonces hay que controlar y estandarizar el color para evitar estos problemas que mencionamos. Y aquí les voy a dar la receta, digamos así, de cocina, de cuál es lo más importante sí, la receta de cocina de cómo hacerlo. Aquí hago una anotación, las pantallas que vean que tienen una estrella roja en la esquina, indica que esas son las slides que yo considero los más importantes. Esos son los que ustedes deben de memorizar, digamos. Lo demás es para complementar, pero la información importante está en estos slides. Así que lo primero que tenemos que hacer es elegir un estándar, generar una prueba de color, calibrar el proceso de acuerdo a ese estándar que elegí. Si es necesario caracterizar, o sea, hacer un perfil ICC, solamente si es necesario. Convertir, ya que tengo ese perfil, convertir y optimizar el PDF para ese estándar y después validar el resultado. Estos 6 pasos los vamos a desglosar, cada uno de ellos, en esta presentación, pero este es digamos, el resumen de toda la presentación. Aquí hago una anotación de cuáles son un concepto muy básico, igual con estrella, de cuáles son las 3 Cs del control de color. Y esto es un concepto absolutamente básico. Así como construir una casa requiere que pongas un cimiento y después construyas la casa encima, esto es igual. Para controlar el color, primero debes de calibrar, después debes de caracterizar y después debes de convertir. Ajá. Van en ese orden y uno depende del otro. De abajo hacia arriba siempre. Y aquí me permito hacer una diferenciación porque generalmente se confunde y dicen, van a hacer por ejemplo, una calibración de prensa y mucha gente dice, van a perfilar. Eso es una palabra, entiendo que se intercambian, pero es equivocado. Perfilar y calibrar son cosas diferentes. Calibrar implica modificar el comportamiento del dispositivo, o sea, ajustar el dispositivo físicamente imprime diferente a un estado óptimo y repetible para que sea igual. Pero perfilar no modifica el resultado. Perfilar nada más registra cómo funciona ese proceso y lo muestrea o lo mapea para que yo pueda convertir en un futuro, pero no modifica el comportamiento o sea, la calibración, por ejemplo, sí reduce la cantidad de tinta, mientras que perfilación no reduce la cantidad de tinta, muestrea cómo imprime ese proceso con esa cantidad de tinta. Y para perfilar hay que primero calibrar, ya lo veíamos en la pirámide anterior, ¿ok? Ahora, unos conceptos básicos
porque seguramente lo que voy a hablar adelante no todo el mundo está familiarizado. Entonces, tengo 5 o 6 slides para explicar conceptos muy básicos de color. Esto no es un curso de color, pero tenemos que fijar algunos conceptos básicos. Lo primero es la densidad. Ajá. La densidad es una escala logarítmica que muestre, bueno, es una escala logarítmica de la luz que absorbe una muestra. Esto se mide con un densitómetro, que calcula, el densitómetro emite una cantidad de luz, esa luz golpea la muestra y la muestra absorbe una parte y refleja otra parte. Esa parte que refleja es lo que el espectrofotómetro, bueno, el densitómetro mide, ya me estoy aquí confundiendo, y con eso calcula la respuesta. ¿Ok? Muy importante, la densidad es monocromática, o sea, la densidad, se utilizan filtros para medir, por ejemplo, el magenta se utiliza un filtro verde, eso es automático, eso ocurre adentro del aparato, pero eso hace que la densidad es monocromática, o sea, no podemos distinguir el tono del magenta o el tono del amarillo o el tono del cian, nada más mide cuánta cantidad de cian o cuánta cantidad de amarillo hay en esa muestra, ¿ok? Como ya lo decía, es una escala logarítmica, por eso es que va generalmente de 0 hasta, en impresión, hasta más o menos 2, y quiere decir que, por ejemplo, una densidad de 2 es 10 veces más absorción de luz que una densidad de 1. ¿Ok? Lo importante de la densidad es que tiene una relación totalmente lineal con la cantidad de tinta que puso el dispositivo. Eso quiere decir que me permite controlar la aportación de tinta, ya sea vía ajuste de llave o vía concentración en el caso de la flexografía o del rotograbado. De manera simple, mientras más tinta, más densidad hay. Mientras menos tinta, menos densidad. Con la densidad podemos medir también otra cosa que es la ganancia de punto. La ganancia de punto se refiere al aumento, o sea, así como imagínense que están escribiendo con una pluma fuente en una servilleta, tú pones un puntito y en las fibras de la servilleta se expande, ¿no? Eso, así de manera vulgar, es la ganancia de punto. Por ejemplo, si en la placa traemos 50% y en el papel te hace 70, la diferencia entre esos dos es 20, eso es la ganancia, eso es lo que creció el punto. Ajá. Existe no voy a entrar aquí mucho, pero existe una ganancia física y una ganancia óptica, o sea, uno es físicamente en el material y la otra es una percepción de acuerdo a la absorción de la luz. Aquí lo podemos ver de manera más clara, por ejemplo, en la placa se ven puntos muy nítidos y al entrar el papel se expanden de manera natural y ahí hay el ejemplo de ganancia de 20%. ¿Ok? Un ejemplo de la ganancia de punto, que es muy importante, por ejemplo, tenemos esta prueba de color que tiene colores perfectamente balanceados, colores naturales, y si yo pongo una menor ganancia de punto en el magenta, pueden ver que la densidad, o sea, donde está el coche, eso te lo da la cantidad de tinta, la densidad está correcta, pero el medio tono, los tonos neutros, se ven totalmente sucios o tendidos, en este caso, hacia el verde, porque es muy poca la ganancia del magenta. Contrario aquí, por ejemplo, es una ganancia de punto alta del cian. Vean cómo me voy a regresar, entre una y otra, el color del coche casi no cambia, porque esa es la densidad. Lo que está cambiando es el medio tono. Esa es la ganancia de punto. Aquí podemos ver el tono que debería de tener y con ganancia baja y ganancia alta. Con la densidad correcta, los medios tonos y la densidad están bien. ¿Ok? La ganancia de punto tiene una relación directa con la densidad, o sea, a mayor densidad, mayor ganancia. Aquí lo podemos ver. Si yo tengo en la gráfica de la izquierda, tengo una mayor densidad, aumenta la ganancia. Si reduzco la densidad, reduzco la ganancia. Hablando de colorimetría, pasando ya ahora sí al color, la colorimetría es una rama de la física que se basa en el funcionamiento del ojo humano para entender el color. ¿Ok? De aquí se utiliza una cosa que se llama el espacio CIELAB, que es un modelo tridimensional. Pensemos algo así como la guía Pantone del ojo. Ajá. Tiene una escala matemática de todos los colores, que cada uno tiene una identificación diferente. Y eso es el modelo CIELAB, es una escala aritmética y absoluta. Ajá. El objetivo era medir o asemejar la vista humana y es casi perceptualmente uniforme. Digo casi porque tiene errores. Esto fue en los primeros estudios de las respuesta espectral del ojo. Se hicieron en 1931, o sea, van a ser casi 100 años de esto. Se podrán imaginar que la precisión que había en ese entonces, pues dejaba mucho que desear. Es increíble que lo sigamos usando. Después, en 1976 ya se hizo particularmente el CIELAB.
Y este modelo tridimensional tiene algunos errores, como decía. Entonces, es un mapa, pensemos así como un globo terráqueo, en el cual arriba está el blanco, abajo está el negro, y en el ecuador de esta esfera está los colores del arco iris, que básicamente es el espectro visible, y van en el eje A y el eje B. Vas del rojo al verde en el eje A y del amarillo al azul en el eje B. Y lo más importante de eso es que los colores neutros están en 0, 0, o sea, el eje al centro. Esto se mide, ¿cómo se miden los colores LAB? Pues a través de un aparato que se llama espectrofotómetro. El espectrofotómetro hace pasar la luz por 32 filtros, que son las bandas espectrales, y con eso calcula y tiene ya una computadorcita adentro que nos reporta los números LAB y te da así como un metro, que con un metro dice, pues mide 50 centímetros, pues esta cosa lo mide y te dice los valores LAB del color son tales y te da los valores LAB. ¿Ok? Con el espectrofotómetro se puede calcular todo lo demás, se puede calcular densidad, se puede calcular ganancia de punto, etcétera. ¿Okay? Y aquí regresamos, eso fue, digamos, todo el breviario cultural de color, nada más para que fijemos, digamos, la base. Y aquí regresamos a esta este, receta de cocina sobre cómo controlar el color y vamos a empezar con estos 6 puntos, nada más lo traigo de recuerdo y vamos con el primero, que es elegir un estándar. ¿Qué es estandarizar? Pues estandarizar implica ajustar o adaptar un proceso a las características de algo, una escala conocida. ¿Ah? Por ejemplo, bueno, y esto lo rige un organismo internacional que se llama ISO, todos lo conocemos, y esto rige, por ejemplo, el ISO 9000 de calidad o el ISO 14000 de ecología, que seguramente varias de sus empresas están certificadas en esto, es el mismo órgano. Y, por ejemplo, un ejemplo muy claro de estandarización es la mesa en la que están sentados o la silla. No es casualidad que la silla en la que todo el mundo está sentado en su oficina está en una altura entre 71 y 75 centímetros. Eso es una norma internacional. Tú no puedes vender mobiliario que tenga 80 centímetros. No, lo puedes hacer, pero no pasarías para una oficina, por ejemplo. Te podrían demandar por temas de ergonomía. Esto está regulado. También, de la misma manera, con las llantas de los coches. ¿Por qué puedo yo comprar una llanta de cualquier marca y ponérsela a cualquier coche? Pues porque hay un estándar que dice que las llantas tienen que ser de tales medidas, medidas en pulgadas, con un ancho medido en milímetros, etcétera. Y eso te permite intercambiar. Pues en las artes gráficas es lo mismo. También hay estándares de cómo intercambiar el contenido de color. Y ese estándar es el 12647. ¿Por qué estandarizar el color? Bueno, pues porque esto nos permite, lo que ya hablábamos antes, intercambiar información digital entre cliente e impresor. Esto también te permite definir una apariencia estándar. ¿Para qué? Para que como cliente puedas mandar un archivo a varias imprentas y obtengas un resultado semejante. Y esto fija un parámetro de calidad. Ajá, o sea, para que no, oye, pues yo imprimo, antes que pasaban de los estándares, pues que una imprenta imprimía oscuro y verde y otra imprimía magentoso y claro, y es que así les gustaba o así estaba su proceso, ¿no? Y eso pues no está bien. Dentro de este 12647 hay unos capítulos que son el guión y luego un número. Por ejemplo, el guión 2 es para offset, el guión 6 es para flexografía, el guión 7 define los parámetros para prueba de color, el guión 8 imprime los parámetros para impresión digital. El más importante aquí, o del que parte prácticamente todo, es el 12647-2. Este podríamos decir que es el estándar de los estándares. Ajá. ¿Por qué? Porque es el más extendido y es el offset fue el primero que se empezó a estandarizar, es el proceso más fácil, digamos, más repetible. Flexografía, por ejemplo, es muy diferente porque hay tintas de muchos tipos, hay tintas base agua, hay tintas base solvente, base UV. Entonces, pues esto responde totalmente diferente. En el offset, aunque también el 90% o más es tinta base agua y es muy fácil de estandarizar. De ahí que Photoshop cuando empezó, también esto tiene una conexión con el mundo digital, Photoshop cuando empezó a hacerse popular, pues tenía que definir el semigreaca de alguna manera y se basó en parámetros de 12647. Eso quiere decir que todos los archivos que pasan por Photoshop, si el diseñador no, o bueno, la persona que lo hace no se fue a las preferencias de color y cambió algo diferente, simplemente lo instaló y le dijo OK al arrancar, está estandarizado a offset, a 12647. Y entonces ese es el que se toma como base para todos los demás. Aquí me preguntarán, ¿qué contiene el estándar 12647? Pues contiene básicamente el color de los primarios. Por ejemplo, aquí te dice el color del magenta, qué tonalidad debe tener el magenta. Y luego te dice la curva de ganancia o
la respuesta tonal, como se ve en la escala que está ahí. También incluye otras cosas como los diferentes, bueno, estos valores de color y de curva para los diferentes tipos de papel. Existen 5 tipos de papel. Ahora hay una actualización que incluye otro papel más, o más, de hecho, más papeles. Define la secuencia. Por ejemplo, puedes imprimir cian, magenta, amarillo, siempre, y el negro antes o después, pero tú no puedes imprimir primero magenta y luego cian, porque eso afectaría el color secundario. Entonces, eso también está definido. Y también, muy importante, define las tolerancias, o sea, cuándo está bien y cuándo está mal. Eso es muy importante porque elimina la ambigüedad. ¿Ok? Esto es la tabla de valores. Esto nada más es un ejemplo. Ahí están las columnas que ven. Por ejemplo, la columna que está más al lado izquierdo es el Q-C. Luego viene papel LWC para rotativa. Luego viene bond. Luego viene un bond amarillo. Si se fijan, por ejemplo, aquí no hay cartón, que es muy importante para este grupo. El cartón, pues no está normado. Entonces ahí nos toca hacer algunas adaptaciones. ¿Ok? Vamos a hablar de eso más adelante. Luego aquí están las curvas de respuesta tonal. Aquí hago un paréntesis. Cuando ven que dice 12647-2, ya decíamos que se refiere a offset. Y luego 2.2004, esta es la versión del 2004. Hay una versión, aquí la gráfica no la actualicé, pero hay una versión del 2013 y está en proceso de revisarse. Muy probablemente salga una versión del 2024. Entonces, son versiones que van actualizando el estándar. Estos estándares, que son internacionales, van siendo interpretados por órganos nacionales. Por ejemplo, en Europa está el ECI, o European Color Initiative, o FOGRA, o UGRA, que son órganos nacionales que interpretan el estándar. En Estados Unidos está a lo que era ID Alliance, que ahora es Printing United, y ellos toman el estándar, porque el estándar no es muy definido, y lo convierten en algo más tangible, generando ya lo que conocemos como una tabla de caracterización. También Japón tiene el suyo. México no tiene una norma, pero por cercanía casi siempre adoptamos el de Estados Unidos, aunque hay algunos clientes que si trabajan para clientes europeos utilizan norma europea. Estas interpretaciones del estándar, se han vuelto pues el estándar de facto, o sea, porque ISO como tal 2647 es muy amplio. Y cuando tú calibras ya un proceso, necesitas irte a una de las interpretaciones. Entonces, o tomas la europea o tomas la americana, básicamente. La diferencia de estas dos, porque diríamos, bueno, pues si las dos se basan en 12647, ¿por qué son diferentes? Bueno, pues porque el estándar tiene que abarcar a todos y deja cierta ventana de interpretación. Entonces, la diferencia principal es que la interpretación europea, hecha por FOGRA, utiliza la técnica de ganancia de punto, lo que ya veíamos, apegarte a esta curva. Si tú das los sólidos y la curva, estás dentro del estándar. Y los americanos en Printing United definieron una cosa que se llama G7. G7 es un método de calibración basado en escala de grises. El resultado final hoy en día es que es virtualmente idéntico entre las dos, es muy, muy parecido, pero el proceso de calibración es diferente. Los dos tienen ventajas y desventajas. Desgraciadamente aquí se ha dado una bola de fanatismos y de temas de yo soy mejor que tú y hay algunos pleitos. Ahorita afortunadamente esto es un poco adelantado, pero hay un movimiento para que este año salga un estándar que una a los dos y finalmente tengamos una caracterización universal. Eso es trabajo en proceso que con suerte podemos obtenerlo a final de este año. El G7 que ya mencionaba, porque seguramente lo han escuchado 1000 veces y por eso lo menciono, el G7 es una especificación de la escala de gris que ya comentábamos, lo que le llaman colores cercanos al gris o near neutral. Eso quiere decir que calibramos diferentes procesos a una misma escala tonal y lo que te permite es que esta escala se llama NPDC, y es una NPDC para el cian, magenta, amarillo, una para la combinación de los grises hechos con selección y otra para el negro. Y la ventaja de esto es que si tú calibras con G7 puedes tener archivos que sin manejo de color se ven más o menos bien en diferentes procesos. O sea, puedes tomar un archivo de periódico, por ejemplo, e imprimirlo en offset en Q-C y si está calibrado los dos a G7 obtienes un resultado aceptable. Esto puede ser un poco confuso, entonces aquí pongo unos bloques de cómo funciona esto. Hasta abajo tenemos ISO como organización, luego están las diferentes versiones o diferentes estándares de ISO, por ejemplo está el 12647, el 15339, el 3664 que define, por ejemplo, la iluminación de las prensas. Las prensas, cuando ven que tienen esta cabina de luz, eso no es un foco que se le ocurrió
al productor de la prensa ponerle cualquiera. Eso está normado, es la norma 3664. Eso te dice qué luz tiene que haber en la prensa para que obtengas la misma percepción. Arriba de estas normas están los órganos nacionales. Ponía aquí el ejemplo en verde, está lo europeo y en rojo está lo americano. Y luego arriba de eso, cada órgano genera sus caracterizaciones. Entonces, cuando digan, oye, yo estoy calibrado a FOGRA 39 ISO Coated o FOGRA 51 ISO Coated versión 3, estos son ya las interpretaciones europeas. Y luego, por ejemplo, en América, las interpretaciones arriba de G7 son GRACOL 2006 o GRACOL 2013, que escuché. Tenemos GRACOL, tenemos SWOP, perdón, que es por ejemplo ya para LWC y etcétera. Así se van dando. Esta es la secuencia. De aquí pasamos al punto número 2 de nuestra receta de cocina, que es generar una prueba de color. ¿Y cuál es la importancia de una prueba de color? En el mundo actual, pues todo el color se mueve digitalmente, ya ni te mandan nada físico. Antes te mandaban todavía un CD, ¿no? Ahora ya ni eso, te mandan una liga de descarga, bajas el archivo. Y si no conviertes ese archivo digital o virtual en algo físico, es muy difícil saber qué está bien y qué está mal. Entonces, la prueba de color hace eso, convierte algo virtual, el archivo electrónico, en algo físico tangible, que es la prueba de color que puedes tener en las manos, que podemos verla y evaluar el color. Por esa razón es muy importante. Si tú al prensista no le das una prueba de color, él no sabe a dónde ir. O sea, le estás diciendo que se suba al coche y maneje a donde sea. Es muy diferente a que le pongas una dirección en el GPS y le digas, llega a ese lugar. Eso es lo que hace la prueba de color. Sirve también como un acuerdo entre lo que el cliente sepa lo que va a obtener y ya decía yo, que el prensista sepa a dónde tiene que llegar. Hoy en día es muy, muy fácil tener una excelente prueba de color. Antes era así como muy caro o muy sofisticado. Hoy en día hay increíbles sistemas de prueba de color con una precisión increíble. Se ha vuelto un commodity y ya no hay razón o pretexto para no tener una buena prueba de color. Para la prueba de color se compone de un plotter, base agua, básicamente todos son Epson, por un tema de cómo funciona la cabeza de Epson, que es diferente a las demás, que la cabeza es permanente. Epson es el de facto estándar para las pruebas de color. No quiere decir que otros no se puedan usar, pero sin duda el mejor es Epson. Un RIP que aplica manejo de color. Y luego tenemos papel específico para prueba de color que tiene que simular, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que simular la característica del papel de impresión. Y por último, lo más importante, la calibración y la certificación. Si tú tienes el plotter y tienes el papel y el RIP, pero no lo calibras y no lo certificas, tu prueba de color no tiene significado. Y aquí hablábamos del sustrato. El sustrato es la quinta tinta. O sea, si el color si tú en la prueba de color utilizas un material que es muy azul y vas a imprimir en cartón que es muy amarillo, pues el color de la prueba de color en la prensa no lo van a reproducir. Entonces es importantísimo que la prueba de color simule correctamente el tono del material en el cual físicamente vas a imprimir. ¿Ok? Esto, por ejemplo, hablamos de que no hay un estándar de cartón, pero el cartón finalmente es un material cubierto, entonces aplicaríamos el estándar de Couché y lo que se tiene que hacer es adaptar el estándar de Couché hacia el blanco del cartón en el que yo imprimo. Eso se hace con una técnica que se llama SSCA, que lo que nos permite es adaptar el color de los primarios, o sea, hacia magenta, amarillo y negro, hacia el tono del material. Porque, por ejemplo, una tinta como el amarillo, que es muy transparente, evidentemente se afecta mucho por el tono del material. Entonces, esto lo haces tanto en máquina, en impresión, tanto en la prueba de color. Y eso hace que la prueba de color no sobreprometa. Ya decía yo, una prueba muy azul en un material amarillo, ¿no? Entonces, está mal si no simula y es correcto si simula el material. Aquí viene otra cosa también muy importante. Esto tiene estrella en la esquina, son los abrillantadores ópticos. Esto se refiere a agentes que se le ponen a los materiales, al papel, y también se utilizan en cosas como detergentes o pastas de dientes, que son compuestos químicos que lo que hacen es convertir luz ultravioleta que no vemos en luz visible, que es el efecto de la fluorescencia. Ajá. Esto hace que se aparente una blancura mayor. Cuando hay presencia de luz ultravioleta, el material aparenta ser más blanco de lo que realmente es. El problema de esto es que, como lo pongo aquí en este ejemplo, ya me adelanté, perdónenme, me regreso. Como aquí se puede ver, si lo ven, aquí el mismo material, cambiando la iluminación, en la parte de hasta arriba está iluminado con tungsteno, que no tiene luz ultravioleta, se perciben igual los papeles. Pero cuando lo veo en la parte de hasta abajo, que es con luz de día, que la luz de día sí tiene radiación ultravioleta,
el tono de los materiales cambia. Eso es los abrillantadores ópticos en acción. Por lo tanto, la prueba de color siempre debe de replicar los abrillantadores ópticos que va a tener el material final. O sea, en resumen, si tu material en prensa tiene ovas, tu prueba de color, el papel de la prueba de color tiene que tener ovas. Si no tiene, no tiene que tener ovas. Aquí pasamos al tercer punto, que es calibrar el proceso. ¿Cómo se calibra el proceso de acuerdo al estándar? No sé si hasta aquí, quiero interrumpir un poquito, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o vamos todo bien. Creo que no hay ninguna de las preguntas, no veo nada. Por favor, si alguien tiene una pregunta, la puede poner en el chat y yo aquí la leo y les doy respuesta. Lo pueden hacer al vuelo o lo podemos dejar las preguntas para el final, como ustedes lo prefieran. Si hay una pregunta pertinente a lo que estoy hablando, con todo gusto la puedo responder al vuelo. No hay preguntas, continuamos. Entonces, para calibrar, hay ciertos requisitos básicos. Y lo primero es estandarizar los insumos, o sea, placas, papel, tinta, solución de la fuente, anilogs, mantillas, todo esto tiene que estar estandarizado. Si ustedes son de las empresas en las que compras tiene el mandato de todos los días bajarle 1 centavo a todos los proveedores, y con eso brincan de una marca de placa a otra, o a una mantilla a otra, o a una tinta a otra porque está más barata, olvídense de esto, olvídense de estandarizar. Eso no va a hacer. Todo lo que ahorran en ese proceso de compra lo van a pagar en merma y en desperdicio. Entonces, lo primero es tener insumos constantes. Después, tener una prensa en condiciones mecánicas óptimas. No estamos hablando de tener una prensa nueva de demostración. Eso no es la realidad, pero sí tienes que tener más o menos un mantenimiento de la prensa. El proceso de manejo de color no es sustituto de ninguna manera para una prensa sin mantenimiento o un proceso sin control. Entonces, si mecánicamente está mal la prensa, si tiene, oye, yo ya sé que la unidad tiene doble punto, pues antes de aplicar calibración, corrige la prensa, ¿no? Mantenimiento regular, como ya les decía, porque de otra manera, aunque tú hagas la calibración, no va a ser duradera. ¿Ok? Y aquí entramos a la pregunta de cómo se ajusta físicamente, cuál es el proceso de calibración. Entonces vamos a verlo. Para este proceso, lo primero es tener un archivo de calibración, que se hace un pliego al tamaño del material, donde este pliego tiene que tener imágenes que nosotros vemos y escalas de color que mides con el aparato. Si tiene nada más escalas, olvídense, ese pliego difícilmente va a servir de algo porque el aparato no puede validar lo que nosotros estamos percibiendo. Tienes que tener elementos visuales que tú puedes evaluar que están bien y elementos que mides con el aparato. De ese pliego lo mandas al RIP de placas. Haces una placa, lo metes a la máquina de impresión. En este caso, por ejemplo, es una prensa de offset, pero puede ser también una máquina de flexografía o puede ser una prensa digital. Es el mismo proceso. Esa salida la lees con un espectrofotómetro. Ese espectrofotómetro está conectado a un software de calibración. Hoy en día así se hace. Antes era con Excel, a mano, apuntando números. Ya la verdad es que si alguien lo hace así, pues es muy impráctico. Entonces tenemos un software de calibración que compara lo que la prensa hizo contra la norma, contra el estándar, y genera una tabla de corrección. Esa tabla de corrección es un archivo de texto que tiene curvas de una dimensión, curvas para cada canal, se llama magenta, una curva para negro, una para cian, una para magenta, una para amarillo, que se cargan nuevamente en el RIP y el proceso se repite. Vuelves a imprimir, vuelves a medirlo con el espectro y aquí obtienes ya con ese resultado una certificación, lo mides ya con la calibración, con el resultado de las curvas y obtienes un reporte de que está tu prensa calibrada. Este es el proceso de calibración. Esto básicamente se refiere a hacer unas placas lineales, o sea, comienzas con una placa que no tiene curva. Esto quiere decir que si en el archivo digital tienes 50%, en la placa sale 50%. En la máquina, cuando imprimes esta placa, ajustas la tinta con los tinteros o con la concentración, en el caso de flexografía o de rotograbado, ajustas la tinta a que dé los valores LAB que te indique el estándar. Recordemos que el estándar de ISO no indica densidades. Eso creo que no lo mencioné, estaba en la presentación, pero ISO jamás menciona densidades. No hay tal cosa como densidades estándar. Las densidades estándar son las que tu aparato con tu tinta, con tu prensa, se requieren para dar el valor LAB, ¿ok?
Esto se hace con el espectrofotómetro, pero tú sí puedes subsecuentemente, o sea, tú mides con el espectrofotómetro y encuentras que, por ejemplo, el cian tienes que imprimirlo a 1,40 de densidad. En impresiones subsecuentes ya sabes tú con el puro densitómetro que cuando das 1,40 estás dentro del valor LAB, ¿ok? El controlar la prensa versus valores LAB versus densidad, pues la verdad es que el LAB es muy difícil, es tridimensional, o sea, no hay esta linearidad entre que más densidad, más tinta, como si lo hay en la densidad, por lo tanto es impráctico. Y la densidad es muy fácil, más tinta, más densidad, menos tinta, menos densidad. Hay por ahí un fabricante de prensas que insiste en calibrar en controlar las prensas, no calibrar, en controlar las prensas vía LAB, lo cual fuera de colores directos, de colores Pantone o tintas spot, no, para el proceso de selección de color no es recomendable porque las tolerancias de color en LAB son mucho más amplias que lo que puedes controlar en densidad. Siendo así, la calibración de prensa, ¿a qué se refiere? A que con una curva en el CTP compensas la característica o la huella o el defecto, digamos, de impresión de la prensa. Por ejemplo, si la prensa tiene una ganancia de punto de 25% y el estándar es 20, la curva de corrección va a ser menos 5. Aquí lo vemos, digamos, más claro. Lo que ven ahí es un ejemplo muy dramático, pero esto es una prensa real, es una rotativa imprimiendo punto estocástico. Entonces tiene las curvas que están en gris, es el estándar. Las curvas que están en color es la respuesta de la prensa, es la ganancia. Esta prensa tiene por ahí de 35% de ganancia, es una locura. Ajá. Pero lo que importa es que sea constante. Estas curvas que vemos aquí es el inverso de la diferencia entre la ganancia del estándar y lo que la prensa dio. Si se fijan, son curvas que restan punto y al meter esas curvas al CTP o a la placa, la prensa va a imprimir de acuerdo a la norma. Si se fijan, en la gráfica de la izquierda, las gráficas de respuesta de la prensa prácticamente igualan la respuesta de la curva del estándar. La prensa, podemos decir que una prensa queda calibrada cuando iguala los colores primarios, sea magenta, amarillo y negro, los secundarios, que son casi más importantes, rojo, verde y azul, y iguala la curva de ganancia o el NPDC de G7. Si la prensa cumple estos principios, entonces está calibrada. Y aquí viene una pregunta del millón. ¿Cada cuánto tiempo hay que calibrar la prensa? Oye, pues cada 2 meses o cada año o cada... Pues esto depende de tu proceso. Si tu proceso está estable, por ejemplo, en procesos como rotograbado, que es muy constante, puedes tardar años en que se descalibre el proceso. En procesos como digital, que es el extremo opuesto, una calibración, procesos, por ejemplo, con electrotinta, cambia la humedad del cuarto o la temperatura y la prensa se descalibra. Entonces tienes que calibrar varias veces al día si quieres tener precisión. Esta es la ventana que estamos hablando, de horas a años, todo depende del proceso. Por supuesto, si tu proceso ya decía yo, si tus insumos son constantes, va a durar mucho más tiempo, ¿no? Si ya decía, si cambias las placas, si cambias la tinta, si cambias las mantillas porque salió más barato, pues, al momento que cambias de mantilla o de placa, tu proceso se descalibra. La forma de saber si estás dentro o fuera es midiendo. O sea, mides y validas el resultado. Ajá. De esta manera, si pasa, pues sigues dentro del estándar, no tienes que calibrar. Si no pasa, tienes que calibrar. La calibración representa varios retos para los impresores. Ajá. Primero, puede ser un proceso caro y costoso porque implica parar la prensa, consumir material para calibrar, que es merma, eso no te lo van a pagar. La calibración además es específica para una prensa, para un material, para un tramado, para una tinta. O sea, tú no puedes tomar la calibración de la prensa 1 y ponérsela a la prensa 2, porque eso es como darle la pastilla preguntarle a dos personas y a una le duele la cabeza y que la otra se tome la aspirina. Pues eso no va a servir de nada. La curva o la calibración es específica para ese proceso. Entonces, eso obviamente hace más caro porque tienes que hacer curvas para cada proceso. Implica, ya decíamos, un día prácticamente con la máquina parada, porque hay que hacer una primera corrida, hacer las curvas, sacar otras placas o otros rodillos, en caso de roto, y volver a correr. Básicamente te toma todo el día. Y la otra, el último reto es que si tu proceso es muy inestable, si tú tienes una prensa, por ejemplo, una prensa
¿Cuál es algo muy común hoy en día? Las prensas de periódico, pues los periódicos están a la baja y las prensas de periódico están muy olvidadas, muy alejadas de la mano de Dios. Entonces, pues esas prensas son muy inestables. La verdad es que en esas prensas los beneficios de calibrar son muy pocos. No quiere decir que no sirva de nada, pero no va a aportar tanto beneficio como una prensa que es muy estable, ¿no? Todo esto, pues no está padre, ¿no? Y entiendo perfectamente por qué los impresores no calibran. Todas esas razones son válidas y también hay que tomarlas en cuenta. Hay soluciones para esto. Se puede hacer de otra manera. O sea, si todos esos retos son muy, valga la redundancia, retadores y dices, no, ya mejor ni para qué calibro, pues no, no es la única forma de hacerlo. Eso es lo que casi todo el mundo conoce cómo se puede hacer, pero nosotros tenemos una propuesta un poco diferente de cómo hacerlo con tecnología de algunos de nuestros proveedores. Y esto te permite hacer calibración a partir de información del proceso. Ajá, que tú puedas obtener información del proceso cuando estás imprimiendo material que te pagan por imprimir, o sea, no hacer corridas de calibración. Si tú les muestras de varias corridas de trabajo que tú imprimes, que trabajo tus clientes en áreas de merma, puedes poner elementos de control. De esos elementos de control, no les uno, sino les muchos, en una ventana de tiempo, digamos, una semana, 15 días, y luego esa información estadística la promedias, la metes a una base de datos y la promedias y la analizas. Con esa información puedes calibrar la prensa sin tener que hacer corridas, ¿ok? Al menos puedes mantener, a lo mejor la primera vez sí tienes que hacer una corrida dedicada, pero el mantenimiento sí lo puedes perfectamente hacer con mediciones estadísticas. Esto se vuelve un proceso iterativo y de mejora continua. Entonces ahí ya no tienes la pregunta de cada cuándo calibrar, sino que estás calibrando todo el tiempo porque no te cuesta. Esto lo llamamos calibración dinámica, ajá, porque de manera dinámica estás obteniendo información y estás dinámicamente calibrando. Es un esfuerzo pequeño, claro, implica hacerlo. Tienes que poner unos elementos, tienes que leer a alguien que los tiene que colectar de la salida, tiene que guardarlos, tiene que leerlos, tiene que analizarlos. O sea, no es automático. Pero esto es mucho más posible, mucho más viable hacerlo que estar haciendo calibraciones. Eh, La calibración dinámica, como decía, estos elementos, por ejemplo, seguramente los elementos que están hasta ahí arriba, en medio de la pantalla, los han visto en una caja de cereal, ahí cuando desdoblan la caja o en un empaque de refresco o alguna cosa así. Siempre ven este tipo de controles. Pues ahí tienes el sólido y tienes un parche de 50 o de 75%. Y con eso, simplemente con eso tú podrías ir ajustando la curva y validar que estás dentro de norma en color y dentro de norma de ganancia. Y con eso podrías empezar a hacer un ajuste. Ya si tienes más espacio de merma, puedes poner elementos de control como los que están ahí, que pueden ir, normalmente van verticales, en áreas, por ejemplo, en comercial o en empaque es muy fácil, porque tienes muchas áreas en el que lo suajas, ¿no? Y lo pones en áreas de merma, lo lees con un espectrofotómetro y con esa información es con lo que puedes calibrar el proceso. De hecho, este proceso de calibración es más preciso que la calibración de una sola vez. ¿Por qué? Porque con esto es como muestrear una persona a partir de un video en lugar de una foto. Si yo les enseño una foto y la persona está desvelada, pues te llevas una imagen incorrecta de la persona. Pero si te enseño un video de 2 horas de la persona, te llevas una mejor impresión. Es exactamente esto. La calibración dinámica muestra el comportamiento de la prensa en el tiempo. En el caso particular del offset, si tienen un aparato de medición, un espectrofotómetro que lee la tira de control, podemos utilizar esa información. Esa información, además de que se usa para controlar el proceso, también se utiliza para calibrar la prensa. Eso automáticamente se hace. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto, no sé si hay alguna pregunta. Creo que ahora sí hay alguna pregunta de calibración. A ver, voy a leer las preguntas. Aquí comenta Jorge Arturo, dice, en el offset son tintas transparentes, en cartón no lo son, es complicado perfilar. El proceso es igual, o sea, responden, en efecto, la transparencia de las tintas hace que el proceso sea diferente, pero el comportamiento es diferente. Y aquí dicen, es espectrodensitómetro. Espectrodensitómetro es un nombre comercial. Técnicamente es un espectrofotómetro que tiene una computadora adentro que calcula la densidad. Ajá. A eso le llamamos espectrodensitómetro, pero en realidad es un espectrofotómetro con funciones de densidad. Es semántica. Y luego dice, en cartón hay de 10 a 15% de ganancia de punto. Bueno, depende de qué cartón y depende de qué proceso, ¿no?
Si estás en 15%, pues estás básicamente dentro de la norma de ISO 12647-2013. En flexografía, ¿cómo aplica la calibración? Pregunta Katia. Exactamente igual. Todo lo que he dicho es exactamente igual. El proceso puede ser digital, offset, flexografía, todo. Nada más ahí, en lugar de hacer por llaves, pues lo ajustas con concentración de tinta. Y en lugar de hacer placas, pues lo haces, bueno, haces placas, pero de fotopolímero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el estándar es diferente al sustrato? Ahí lo que hay que hacer es, bueno, no, el estándar, bueno, eso está un poco más adelante, porque es una muy buena pregunta. Hay que convertir. Eso viene un poco más adelante. ¿Quién es la persona indicada para calibrar la prensa? Bueno, pues idealmente tiene que ser alguien que tenga capacitación en esto. Normalmente, pues las imprentas recurren a proveedores externos, como el caso de nosotros, pero la propuesta de nosotros es que no lo haga un externo. En una imprenta, en una convertidora o una imprenta grande, lo ideal es que haya equipo entrenado que lo pueda hacer. Lo que sí les digo es que es muy difícil que sea a una persona que ya tiene 10,000 tareas, o sea, si al jefe de preprensa, además de todo, le vas a encargar que haga las calibraciones, difícilmente va a tener tiempo. También, si hay un jefe de calidad que tiene que estar revisando todo y además le vas a encargar la calibración, difícilmente va a tener tiempo. Lo ideal es que se defina un rol de una persona que esa es su tarea. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dejar aquí las preguntas hasta ahí. Javier, perdón, Sí, tenemos una pregunta por Facebook. a ver. Nos pregunta Emiliano Campos, ¿al hacer la calibración se hace sobre un punto tradicional? ¿Se puede en un punto estocástico? Sí, los estándares están hechos sobre punto convencional, pero si tú utilizas punto estocástico, debes de hacer una calibración para que la respuesta del estocástico replique la respuesta tonal, la curva del punto tradicional. Es muy buena pregunta. Sí se puede hacer, nada más tienes que calibrarlo. O sea, en punto convencional podrías librarla sin calibrar, pero punto estocástico es obligatorio hacer la calibración. Entonces sí. Y hay una última pregunta. Mencionas anteriormente el ajuste de tintas. En caso de flexo, ¿se realiza ajuste de tinta? Sí, se realiza vía concentración. O sea, aumentas, rebajas la tinta. Generalmente arrancas con una tinta con mayor concentración y vas agregando transparente hasta que das la concentración adecuada. Eso es como se controla en flexo y en roto. Híjole, hay muchas preguntas. Tenemos, ajá, Sí, si quieres mencionar. gracias. Jos Galindo Garza, si lo ideal es el escáner que la tinta de control, entonces ¿con qué se calibra? A ver, otra vez, ¿cómo es la pregunta? Si lo ¿Si el ideal qué? es el escáner de la Ujú. tinta de control, entonces ¿con qué se calibra? Se calibra sí, 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 lo ideal es tener un escáner que lee la tira de control. Lo que pasa es que en la tira de control estás obteniendo una cantidad enorme de información, porque en cada zona de llave puedes medir 7, 8 muestras. Entonces puedes tener ahí, además de que tienes los sólidos, o sea, el color del cian, magenta, amarillo, tienes el medio tono y los secundarios. Entonces, con la información de la tira de control, con esa información es con lo que se calibra. Te cargas información en un software que analiza toda la información del escáner y con eso te genera las curvas de calibración. ¿Ok? Y luego aquí preguntan, ¿cómo controlar el color si el cartón tiene mucha variación de color? Bueno, lo ideal es que estandarices el cartón. Obviamente, si tu cartón tiene mucha variación, es porque el proveedor, o sea, la prioridad ahí debe ser el costo. Entonces, si es un cartón que es más económico, lo cual no está mal, hay procesos, o sea, hay clientes que así lo requieren. Nada más tu expectativa de color tiene que ser menor. Si tu prueba de color, lo que puedes hacer es muestrear de tu cartón de varios lotes y la prueba de color que simule el tono promedio de los cartones. Entonces, y ajustas la prueba de color y ajustas el proceso vía lo que ya decía yo, el SSA, a que los primarios estén adaptados a ese tono de cartón promedio. Dice, ¿el punto estocástico tiene mayor ganancia de punto que el convencional? Sí, generalmente sí. Y por eso se debe de calibrar, ¿es correcto? También el lineaje, el tipo de punto influye. Sí, todo eso ya lo mencioné en la presentación. Este, aquí muy buena pregunta. Con respecto a los OVAs, ¿cómo sabemos que tienen dichos blanqueadores? Bueno, lo mides con el espectrofotómetro. Esto, a ver, ya son preguntas un poco más específicas que se salen un poco del contexto
de esta conversación, pero lo explico rápidamente. Mides con el espectrofotómetro, tiene modos de medición. Tiene un modo que se llama M1, que emite radiación ultravioleta, y luego tienes un modo M2 que no emite radiación ultravioleta. Tú comparas las mediciones entre M1 y M2 y si los números LAB son diferentes, es que el material tiene OVAs, porque reaccionaron los OVAs ante la luz del M1 y no ante la luz del M2. En los aparatos más nuevos tienen un OVA Index que hacen esto automáticamente y miden y comparan y te dicen el índice de OVAs. Si los valores, si en M1 y en M2 los valores son iguales, es que no tiene OVAs. Y mientras más variación haya, es que más OVAs tiene. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo estandarizar el color del cartón? Bueno, no, pues ese es proceso de compra. Eso tienes que comprar un cartón que sea uniforme. O sea, mientras más barato, insisto, mientras más barato el insumo, más variación va a tener. Y si es más barato el insumo, pues tú tienes que relajar tu expectativa de color, ¿no? En el cartón, ¿qué tipo de tinta debo usar para papel, para un cob de papel? Eso ya son preguntas muy específicas. Eso yo los invitaría a que le preguntaran al proveedor de tinta. Yo no soy experto en tintas, pero el proveedor de tinta seguro sabe perfecto, ¿ok? Dice, la luz de trabajo Pantone recomienda lámparas D50 para evitar el metamerismo. Esto en realidad no recomiendan D50, tiene que ser ISO 3664-2009, que es el estándar actual, que de manera implícita es iluminante D50 bajo porque D50 nada más es la luz, pero no estandariza ni la uniformidad ni la cantidad. ISO 3664 te dice D50 más cuánta cantidad, que son 2000 luxes, y con una uniformidad no mayor, una caída de luz no mayor al 20%. Pero bueno, voy a continuar con la presentación. Vamos a continuar con la caracterización, ¿ok? Si hay más preguntas, las podemos seguir contestando. Gracias por las preguntas. Me gusta que haya tantas preguntas. Muy interesante. Aquí vamos a la parte de caracterizar el proceso. Caracterizar el proceso después de la calibración. Recordemos que primero calibramos y después caracterizamos. Caracterizar es lo que también conocemos como hacer el perfil. En este proceso se registra la respuesta colorimétrica. Ya no cambias el proceso, ya no ajustas. Si tenía más ganancia, ya no la reduces. Eso fue en la calibración. Aquí ya con el resultado de tu tinta, tu curva, tu material, tu prensa, vas a registrar cómo funciona eso. Y esto equivale a generar un diccionario de color de ese proceso. Eso se hace con una tabla como la que está aquí en la pantalla. Esa es la tabla visual. También la pueden haber visto aleatoria como esta. Es exactamente lo mismo, nada más que uno está randomizado, está aleatoriamente los parches. Con esto se registra el tamaño del gamut o el rango de colores que puede imprimir. Esto, si lo vemos de manera tridimensional, ahí vemos, por ejemplo, cada uno de esos cuadritos que estaban en la muestra anterior. Aquí están ploteados en el espacio LAB y aquí los podemos ver en manera tridimensional. Cada uno de esos cuadritos tiene un espacio, tiene una ubicación en el espacio LAB. Esto es, como les decía, un diccionario. Con eso puedo calcular la superficie del proceso. Aquí lo pueden ver con una cierta transparencia. Empiezan a ver cómo se genera un polígono. Este polígono es la superficie o es el gamut, el rango máximo de color que puede ese proceso reproducir. Y por último, este ya es el prisma o el tamaño del gamut. Es lo mismo, nada más vamos hacia la periferia, ¿no? Y aquí lo interesante es poder comparar, por ejemplo, este es el gamut de un proceso de Kuche. Vean el tamaño del negro, vean el negro que está en la parte de abajo del prisma. Aquí voy a cambiar y voy a cambiar a uno de Bond. Vean la diferencia entre uno y otro. Es mucho más chico en Bond. ¿Por qué? Porque la absorción del material Bond, el cómo interactúa con la luz, hace que no pueda tener tanto contraste. Y por lo tanto, el gamut o este prisma, este perímetro, es más chico. Aquí lo podemos ver, es notablemente más chico, sobre todo el contraste se reduce porque tiene menor gamut. Estos perfiles ICC se refieren básicamente a diccionarios que tienen de un lado información dependiente del dispositivo, ya sea RGB para un monitor, por ejemplo, o para un escáner, y valores CMYK del otro lado para una impresora. Entonces, traduces entre LAB y RGB o entre LAB y CMYK. Y tienen tablas de ida y tablas de regreso. Con esto tú le puedes dar LAB si te regresa CMYK o le puedes dar CMYK si te regresa LAB, que eso es lo que hace, por ejemplo, una prueba de color.
¿Cómo se hacen los perfiles? Se hacen con un espectrofotómetro. Esa tabla de colores que ya les mostraba anteriormente se lee con este aparato, generalmente un aparato automatizado, porque estás hablando de leer aproximadamente, normalmente son 1500 muestras, y pues leerlo a mano, eso es casi imposible, ¿no? Entonces tienes un aparato que automáticamente se mueve y va leyendo estos valores, eso genera una tabla de caracterización. Ahora, la pregunta es si siempre se tiene que hacer esto, porque la mayoría de las veces, pues con curvas de calibración se obtiene un buen resultado. Y la respuesta es que no siempre es necesario caracterizar. Por eso siempre decimos caracterizar si es necesario. O sea, va este paréntesis de si lo necesitas. Si tu proceso está muy cerca del estándar, por ejemplo, en el caso del offset con Couché, pues puedes utilizar el perfil de Graco. El perfil de Graco describe, o de ISOCode, te describe exactamente tu proceso. Entonces no necesitas hacer un perfil a la medida. Calibras y con el perfil estándar estás hecho. Pero si por el contrario vamos a flexografía, como me preguntaban ahorita, en Flexo no hay perfiles estándar, porque Flexo tiene tal cantidad de variaciones en cuanto a sustratos, tipos de punto, tipos de fotopolímero, tipos de tinta, que es casi imposible estandarizarlo. O sea, que exista una caracterización estándar. Lo que haces ahí es que sí calibras, sí registras tu proceso, la caracterización, y utilizas ese perfil para convertir, que es el paso que viene después. Entonces, mientras más te alejes de los estándares, más importante es caracterizar. ¿Ok? Eh, en el caso del cartón en específico, porque bueno, esto es importante en este grupo, el cartón, la mayoría de las veces, si es cartón recubierto, pues puedes utilizar una caracterización de Couché. Si es cartón no cubierto, puedes utilizar una caracterización de no cubierto, de Bond. Y ya si vas a algo como craft, pues ahí sí tienes que hacer un perfil a la medida, ¿no? Porque no hay un perfil que sea de craft. Y aunque tomaras el perfil de uncoated, o sea, el de Bond, la diferencia tonal entre el estándar y la del cartón, pues va a tener, no sé, 5, 7, 8 delta S, y no es recomendable utilizar el SSCA, o sea, adaptar el tono de blanco del estándar al tono de blanco de tu material, no se recomienda cuando son más de 5 delta S. Entonces, en esos casos sí es recomendable caracterizar. Los retos de la caracterización pues son parecidos a los de la calibración, y si la calibración es complicada, pues la caracterización es todavía más, porque requiere tener un proceso bien calibrado y todavía un proceso adicional además de la calibración. Eh, Muy importante, si está mal hecha tu calibración, ni intentes caracterizar. Luego veo que hacen unos perfiles, me ha tocado ver que la caracterización es pobre y luego se avientan a ir hasta el perfil, y lo único que resulta es que el perfil pues, es un Frankenstein, y los resultados que obtienes de eso es muy malo. Entonces, es muy importante asegurar y hacer una validación de la calibración, el proceso previo, antes de hacer el perfil o caracterizar. Siempre, obviamente, hay que muestrear el proceso, procesos analógicos, sobre todo. Tienes que, o sea, analógicos es todos los que son offset, roto, flexo, etcétera. Tienes que promediar, no nada más se trata de leer un chart, tienes que leer en offset, por ejemplo, imprime diferente de un lado a otro, porque el ajuste de llaves es diferente. También poco menos en flexo, por cómo está ajustada las rasquillas, o presiones, pero en general tienes que tener charts de cada lado del pliego y luego múltiples pliegos, dejas correr la prensa y lees varios promedios, ¿ok? Esto pues es complicado, ajá, van a decir, híjole, pues, está muy complicado. Entiendo perfectamente que no hagan perfiles, es perfectamente válido. Eh, eh, es fácil de este lado de los consultores de colores y no, pues calibra, perfila, todo, pues es fácil de este lado, pero cuando estás del otro lado dices, a ver, tú págalo, ¿no? Tú para la prensa. Entiendo perfectamente por qué no lo hacen, y afortunadamente, de igual manera como la calibración dinámica, tenemos otra forma de hacerlo, que es lo mismo. Elementos de control con los cuales obtenemos información estadística, los promediamos, los leemos y podemos hacer una caracterización que increíblemente es más precisa que leer un chart completo. Tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo le haces? Eh, con la calibración dinámica se pueden hacer perfiles hoy en día. Ajá, hay tecnología hoy con software que hace una cosa nueva, que esto no existía antes, que es predicción espectral. Y con muestras de tan solo de 40 parches, 40 muestreos, es prácticamente una tirita de control, puedes obtener información suficiente para caracterizar un proceso. Entonces, aquí, por si queda confusión, en el proceso tradicional, cuando tienes que parar la prensa, hacer una corrida de calibración, necesitas imprimir
un chart de este tamaño, son 1500 muestras, varias veces leerlo. Evidentemente no puedes meter un chart que mide más que una hoja carta en un proceso de producción, ¿verdad? Pues, ahí en el proceso de producción estás metiendo producto del cliente, no tuyo. Pero con la creación dinámica sí podemos utilizar elementos de control como estos, que por ejemplo la barra de hasta arriba, estos son parches de 5 milímetros, lo puedes meter en áreas de merma. Evidentemente no lees uno, ya decíamos que lees muchos a lo largo de la corrida, de diferentes corridas, y todo esto se promedia. Y con esos 40 muestras, o en el caso de otros, si tienes espacio, puedes meter 82 o hasta con 156, puedes tener, o sea, les puedo asegurar, porque lo he probado muchas veces, que leyendo 82 muestras y promediando en el tiempo, obtienes un perfil más preciso que si hubieras hecho una corrida dedicada y hubieras leído 1500 muestras. Entonces, esto es una cosa nueva, seguramente casi no lo han escuchado, pero esto se puede hacer también y esto es el siguiente paso en la precisión. Por último, ya me estoy alargando un poquito más, pero aquí, ya que tengo calibración y caracterización, ahora toca convertir. Este es el quinto paso de la receta de cocina. Para convertir y optimizar los PDFs, tenemos que entender cuál es el problema. El problema es que yo tengo un archivo que son los valores que ven ahí del lado izquierdo, que trae, por ejemplo, unos valores de CMYK. Acá. Esos vienen de Photoshop. Así los hizo el diseñador, preparados para offset. Sin que el diseñador lo sepa, ese es el default de Photoshop. Entonces, esos valores así están. Yo los mando, esos valores de CMYK los mando a Flexo, a impresión digital y a offset. ¿Y qué obtengo? Diferente resultado. Mismos valores y obtengo diferente color. Eso es lo que ocurre si tú no transformas. La solución a esto, bueno, también lo mismo puede ser, y aquí viene la respuesta a lo que ustedes me preguntaban hace un segundo, lo mismo. Tú tienes mismos valores de similar acá, aquí ya no hablamos de diferentes procesos. Puede ser la misma prensa, pero una es con papel bond, otra con papel cuché y otra con cartón. Mismos valores, obtienes diferente color. Ajá. Esto es lo que ocurre si no transformas. Diferente resultado. Ya decíamos, los mismos valores acá van a producir diferente color y esto es porque así está hecho por Photoshop. Además de todo, los valores de Photoshop están optimizados por Adobe para que funcione las curvas y los niveles y estas herramientas dentro de Photoshop. A Adobe no le interesa lo que ocurre en la prensa. Entonces, los valores, esto ya es un poco más en la generación de negro, no son óptimos para la prensa. Es muy difícil imprimir con los valores que produce Photoshop. Imprimir, por ejemplo, tonos neutros es muy, muy complicado. La solución a esto es que yo tengo los mismos valores, los meto a un servidor de color. Este servidor de color es una caja inteligente que procesa los archivos. Y al pasar los archivos por el servidor de color, los mando a cada proceso de impresión. Aquí tengo los mismos valores. Aquí tengo de salida diferentes valores porque el servidor de color los transformó. Y lo que tengo aquí es que produce el mismo resultado. Pero tú definitivamente no puedes mandar los mismos valores a los diferentes procesos porque vas a obtener diferente resultado. El servidor de color lo que hace es adaptar esto. Y lo mismo para el caso de la misma prensa con diferentes sustratos. Esto es, digamos, el problema reducido. Mismos valores, lo paso al servidor de color. El servidor de color tiene un perfil para bond, uno para cuché, uno para cartón. Y obtengo el mismo resultado. ¿Ok? Esto solamente lo puedo hacer si tengo un servidor de color y si tengo perfiles que describen mi proceso, ya sean perfiles genéricos, aquí hablábamos. El servidor de color pues convierte los PDFs entre el estándar de diseño, llámese lo que te mandó el cliente en Photoshop, a cada condición de impresión. Para estos utilizan una cosa que se llaman device links, porque van a decir, bueno, pues yo en Photoshop le aplico los perfiles y en InDesign ya le puse el perfil de salida. Eso difícilmente funciona, de hecho no es recomendable hacerlo, porque las transformaciones que utiliza la Creative Cloud de Photoshop, bueno, de Adobe, son perfil contra perfil, y entonces vas a tener problemas. Por ejemplo, si tenías un elemento en puro negro, al pasar por la conversión de color de Adobe, lo va a convertir en selección porque utiliza perfiles. Decíamos aquí que el servidor de color puede usar perfiles genéricos o puedes tener los perfiles a la medida si los hiciste en el paso anterior. Y algo aquí muy, muy importante son los device links, que es un tipo de perfil que conecta dos perfiles en una transformación de 4 dimensiones. O sea, en una conversión convencional, como lo explicaba en el caso de Photoshop, tú tienes, por ejemplo, el escenario del lado izquierdo de la pantalla, tienes valores de CMYK,
que al pasar por la conversión se convierten en LAB. Si tenías algo en negro, se vuelve LAB, desaparece. Y de salida se vuelve a generar un nuevo elemento en negro. Por lo tanto, si algo estaba en negro puro, se vuelve selección. Eso es un mega problema. Cuando tú utilizas device links, los device links permiten mantener la pureza de la información que entra contra la información que sale, pero con manejo de color aplicado. Entonces, los servidores de color siempre utilizan device links. Ya decíamos del servidor de color, pues es convertir el color, ya que los perfiles de Adobe, bueno, ya decíamos, eso ya lo mencioné, no es recomendable hacerlo en Adobe. El servidor de color suena así como muy complicado y hay que capacitar. No, es muy simple, es una caja negra que la pones en la red, tiras vía hot folder los PDFs, se procesan de acuerdo a la cola que está identificada para cada proceso de impresión. O sea, puedes tener una cola para cuché, una para bond, una para cartón, otra para flexografía, y el PDF que sale del otro lado ya está convertido a ese espacio, ¿ok? Esto también, por ejemplo, sirve para convertir imágenes RGB o pantones. Por ejemplo, si tú haces un proceso que no usa pantones y un cliente te manda pantones, la forma más precisa de reproducir el pantone más cercano posible es con un servidor de color. Aquí, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que va a reproducir el mismo color? Bueno, pues hay un concepto en el CMYK acá que al agregar el color negro, recordemos que el espacio físicamente de color sería CMY. El negro se agrega por otras razones, para reducir errores de registro y para aumentar el contraste, ¿no? Entonces, al agregar el negro se generan redundancias. Eso quiere decir que podemos tener muchos valores diferentes de CMYK. Aquí en la pantalla hay dos números que tienen diferentes valores, pero producen el mismo color, pero tienen una diferente cobertura de tinta. Esto es otra cosa que optimiza el servidor de color. Genera valores que son equivalentes colorimétricamente, pero que en la prensa funcionan de mejor manera porque estás poniendo menos tinta. Cuando tú optimizas estos valores, en un servidor de color se genera un ganar-ganar, porque la prensa va a tener un mejor balance, va a ser más fácil que reproduzca grises, va a tener mejor balance, va a ser más estable el tono y va a ser más rápido el make ready. Aquí veamos un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que si lo vemos, este es el mismo archivo sin optimizar y con optimizar. Entonces, si yo intencionalmente modifico la densidad de la prensa, ahí pueden ver con el archivo original, al variar la densidad, inmediatamente se tiende hacia la variación que tenga el tono, sobre todo en los grises. Si yo optimizo el archivo, pueden ver que se minimiza. No es que decir que ya no ocurra, no se vuelve inmune, pero se minimiza mucho. Entonces te permite un mayor error o mayor tolerancia en el ajuste de la densidad antes de que sea visible, ¿ok? Esto produce también, si lo haces bien, un ahorro de tinta que además de que imprimes mejor, tienes un ahorro de tinta. Que va entre un 10 y un 30%. ¿Cómo se van a explicar? Oye, pero ¿cómo que imprime con menos tinta? Bueno, pues aquí se los explico. La separación que está del lado izquierdo es la separación típica que hace Photoshop. Ya les decía yo que Adobe optimiza la separación para que funcione bien la pantalla. Mientras que si yo lo optimizo para la prensa, debo de tener una menor cantidad de CMY y una mayor cantidad de negro. Hay un punto ahí óptimo entre cuando ya te vuelves ahorro de tinta, que puede tener efectos secundarios en la prensa. Si alguien ha probado un ahorrador de tinta y dicen, lo quitamos porque genera muchos problemas, es porque estaba demasiado agresivo. Hay un punto medio en donde puedes obtener la máxima calidad y un muy buen ahorro. Aquí les pongo algunos ejemplos de la conversión. Estos ejemplos están adaptados al blanco del monitor, entonces son un poco optimistas, pero bueno, sirven para que veamos en igualdad de condiciones cómo sería. Entonces, por ejemplo, yo tengo un archivo que la prueba de color está simulando QC, llamamos la norma Gracol, y si yo mando eso, este es el caso más extremo para que sea un ejemplo visible en pantalla, pero esto ocurre en cualquier diferente material. Periódico, digamos, es el peor escenario, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo no optimizo y mando esos archivos de mire acá, lo que voy a obtener es el resultado de la derecha, en el cual si pueden ver el chaleco, por ejemplo, rojo, se vuelve totalmente grisoso, la imagen se hace plana y pierde contraste. Si yo lo optimizo, vean la diferencia de cómo esto está escalado, insisto, a la misma blancura del monitor. Evidentemente, tendría menos contraste porque el blanco del periódico es menor. Pero esto escalándolo a la misma luminosidad, este es el resultado que obtienes, si optimizas. La saturación de uno y de otro es menor porque el periódico tiene un gamut más chico, pero la respuesta tonal y el contraste se preservan.
Si vemos el canal de CMY del original, por ejemplo, vean la cantidad de tinta que tiene del lado izquierdo, el archivo original, mientras el archivo optimizado tiene mucha menos tinta y por lo tanto en periódico no se va a tapar. Insisto, esto es un caso muy extremo, pero si fuera cartón, es exactamente lo mismo. Si vemos el negro, es lo contrario. Traes una mayor carga de negro que el archivo original, pero eso te estabiliza. También aquí vemos lo mismo, vemos el mismo ejemplo, vean el tono del coche, cómo se hace totalmente pálido si no lo optimizo. Si optimizo, obtengo mucho mayor contraste. Claro, insisto, va a tener menos luminosidad por el material, aquí no lo está simulando, pero va a ser mucho mejor. Vean la carga, ¿para qué quiero tanta tinta de color en todo el fondo, donde no esté el auto? Que son puros grises. Ahí debes de tener nada más una pequeña cama de CMY para que no se vea vacío, para que tenga mejor contraste, tonos más ricos, así como un duotono. Pero en realidad la carga está en el canal de negro que pueden ver del lado derecho. Por último, pasamos a validar el resultado. Aquí voy a hacer una pausa. Vamos a ver si hay alguna pregunta. En flexografía, ¿cuál es la mejor forma o herramienta de utilizar para medir la calidad de impresión? Bueno, en flexografía es un tema porque como tienes un proceso continuo, es muy difícil medir. Lo ideal es que tengas un aparato que está montado en la máquina y vaya midiendo la banda, o sea, lo ideal. La otra es que pues pares, y si tienes un lugar que sin cortar la banda puedas en algún lugar leer, por ejemplo, pues lo hagas, y si no, pues de plano cortas, tomas una muestra, vuelves a pegar la banda, mides y con eso vas corrigiendo, ¿no? En flexografía y en rotograbado es complicado. Por eso, hoy en día, lo recomendable es un aparato montado en la máquina, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Veo que aquí no hay otras preguntas. No sé si hay Javier, alguna pregunta. sí, A en ver, Facebook tenemos una pregunta de Emiliano Campos. ¿Me ok. tendré que preocupar de la reproducción de mis imágenes en máquinas que no estén caracterizadas, pero sí calibradas, de su buena reproducción? Es una buena pregunta. Bueno, si están calibradas y no están caracterizadas, o sea, características que no tienen perfil, si estás haciendo procesos estándar, o sea, ya hablábamos básicamente de offset, no te debes de preocupar. Prácticamente con calibración, si las condiciones están óptimas, o sea, usas tinta normal, es punto no convencional en papel cuché, va a salir un buen resultado. Preocúpate si vas a algo muy diferente, ¿no? Si es tinta UV con punto estocástico en un material, en un caple, por ejemplo, ahí la tinta UV responde diferente, el punto estocástico responde diferente, el caple responde diferente al cuché. Entonces, ahí sí podrías tener una mayor variación. Entonces, ahí sería mejor calibrar. Ahora, en muchas ocasiones con la pura caracterización puede dar tolerancias que los clientes están contentos. ¿Ok? Eh, vamos a ahora, el paso 6, antes de que el último paso de la receta es validar el resultado. Y por validar el resultado, tenemos que entender aquí que lo que no se mide no se puede controlar. O sea, este pensamiento de tenemos problemas de color, le vamos a hablar al gurú, va a venir con su magia, sus aparatos, va a calibrar la prensa, se va y ya quedamos calibrados, listo, ya está. Eso no funciona. Ojalá fuera así. Por esas razones que aunque nosotros somos consultores de color, nosotros les invitamos a que se preparen y que tengan sus elementos, que no dependan de nosotros. Ese truco de que le voy a de estarle hablando cada 6 meses al consultor para que venga a hacer curvas, pues digo, va en contra de mis intereses, pero no es lo correcto, porque tienes que estar midiendo y tienes que estar controlando de manera continua. Tienes que estar, cada cosa que produces tienes que medirla, tienes que saber contra el estándar si pasa o no pasa. De esa manera vas a saber si lo estás haciendo mal o si tienes que recalibrar. Los estándares, el ISO 12647 y todos los demás, indican parámetros que te dicen si está bien o está mal. Entonces, de esa manera, tú puedes eliminar la discusión con un cliente que te dice que está mal. Si tú pasas la norma, tú le puedes decir al cliente está bien. Lo malo es cuando es al revés, cuando el cliente te mide y te dice estás mal y pues sí estabas mal, ¿no? Ahí es otro tema, ¿no? Y las tolerancias son adecuadas a cada proceso. Por ejemplo, no es la misma tolerancia, o sea, a una prueba de color, que es un proceso muy fácil de controlar, se le permite un error muy pequeño, mientras que a un proceso de impresión digital se le permite un error mayor y a una prensa se le permite un error aún mayor, porque va en función de lo que el proceso puede hacer.
Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo se compara el color? Pues el color se compara mediante una fórmula matemática que se llama delta E, donde se comparan los valores LAB de una muestra y de la otra, un color contra el otro, y te da un número. Cuando esos números, el resultado más chico puede ser cero. Cuando son cero, quiere decir que hay cero distancia entre ellos y por lo tanto son el mismo color. Ajá. Un delta E de cero es el mismo color. Aquí, si lo vemos, esto es la fórmula matemática de la delta E. Esto no lo pongo para que se comprenda que es una fórmula en donde entran los valores de una muestra y los de la otra. En realidad, hoy utilizamos fórmulas de delta E mucho más avanzadas que esa. Esa es la fórmula convencional, pero nada más es un breviario. Otra forma de ver la delta E es como una unidad de medida. O sea, para medir distancia usamos metro, para medir peso usamos kilos, pues para medir variación de color utilizamos delta E. Yo sé que muchas veces cuando se aprecia, cuando es una apreciación visual, decimos, no, pues está, oye, yo les pregunto, ¿y cómo le dan a la prueba de color? No, pues está un 90%. La realidad es que ese 90% pues es una apreciación visual, o sea, me lo saqué de la manga, ¿no? Es una cosa que yo le estimo, pero la forma correcta de hacerlo es a través de valores de delta E. Delta se refiere se ha usado siempre en matemáticas para indicar diferencia o variación, y la E viene de la palabra Empfindung, no hablo alemán, disculpen, que significa sensación. Esto quiere decir que es la diferencia en la sensación de color. Y para entender esto, por ejemplo, podemos preguntarnos cómo se ven los delta E, o sea, ¿qué es un delta E? Aquí les pongo un ejemplo en donde tenemos dos muestras, claramente colores totalmente diferentes. Esos tienen 100 delta Es entre ellos. Aquí tenemos dos que ya no están tan lejos, pero son claramente diferentes, tienen 50 delta Es. Estos dos siguen siendo diferentes, pero ya no tan diferentes, 25 delta Es. Y estos, si yo se los mostrara uno y después el otro, sería muy difícil, sería difícil para todos de memoria decir si son diferente color. Este es el límite de la memoria visual del ojo. Ajá. En realidad, cuando yo los pongo uno contra el otro, es claro que son diferentes. Pero insisto, si yo les pusiera uno, lo quito y pongo el otro, eh, la mayoría diríamos que es el mismo color. O sea, nuestra memoria de color es muy pobre. Está por ahí de las 5 delta Es, y por eso es que, por ejemplo, en el estándar ISO 12647, el límite de tolerancia para la tinta en los primarios es 5 delta Es. Hablando de delta E 76. Si ponemos el mismo color, aquí ya es exactamente el mismo, tenemos delta E 0. Ajá. Y pues no es casualidad que por esa razón nosotros nos llamamos delta E. ¿Ok? Porque nos dedicamos al control de color y de ahí tomamos el nombre. En la delta E es muy importante entender que básicamente el umbral está calculada para que el umbral visible sea 1. O sea, abajo de 1, en teoría no podemos ver la diferencia, arriba de 1 podemos verla. Ojo, aquí es muy importante cuando estamos controlando un proceso que no es una competencia de ver quién puede ver una diferencia. Siempre en cualquier control de proceso vas a ver diferencias. La pregunta es si esa diferencia que percibes es aceptable. Ajá. No, si ustedes quieren no ver ninguna diferencia, están hablando de delta E 0. Eso no se puede. Siempre va a haber una diferencia. La pregunta, insisto, es si esa diferencia es aceptable. Y bueno, esto muy breve, ya lo he comentado antes, hay imperfecciones en el espacio CIELAB que lo hace que no sea totalmente uniforme, o sea, no corresponde exacto a nuestra percepción, y eso hace que se hayan generado diferentes fórmulas. Hay una del 76, que es la original que les enseñé, luego la de 94, y la que hoy está en uso, más en uso, es la Delta E 2000, que se hizo en el año 2000, que la fórmula no es esa chiquita que les enseñé, es una fórmula de páginas y páginas muy complicada, pero esa aproxima de mejor manera nuestra percepción. O sea, si la fórmula de delta E dice, si el delta E 2000 dice una cosa, nuestra percepción va a estar bastante cercana a eso. El problema que tienes con la delta E 76 es que tiene una aproximación más o menos como de 70-75%. O sea, va a haber un 30% de las veces que la fórmula de delta E te dice que el color está idéntico y tú lo ves muy diferente. Y va a haber otras veces que tienes una delta E muy grande y tú lo ves igual. Eso es a lo que me refiero con que no corresponde. En delta E 2000 esto casi no ocurre, ¿ok? Aquí ya lo hablamos, aquí está, más o menos, me adelanté, es aproximadamente un 70% de similitud entre la delta E76, mientras que la delta E 2000, que es la preferida, hoy en día ya los estándares se están moviendo hacia delta E 2000. ¿Esto cómo se ajusta? En el aparato le tienes que poner qué delta E. Ahora, si ustedes especifican delta E, siempre tienen que decir qué delta es, porque es como decir velocidad, pero no indicar si son kilómetros o millas. Si tú te ponen
100 kilómetros, bueno, dice 100, pero no dice kilómetros, pues tú vienes en un coche que marca millas, tú vienes a 100. Ganas que te va para la patrulla porque venías a 160 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, es lo mismo. Aquí tienes que especificar qué unidad estás utilizando. Y para validar el resultado, es una tarea permanente. Ya les decía yo, no se trata de que vino el experto y ya quedó. No, tienes que estarlo midiendo y validando y sabiendo si estás haciendo bien o estás haciéndolo mal. ¿Ok? Esta validación se hace en todo el proceso. Ajá. Se tiene que validar el PDF, se tiene que validar la prueba de color, se tiene que validar las placas, se tiene que validar el proceso de impresión mientras imprimes, o sea, ganancia de punto color, y se tiene que validar la impresión digital. Y esto te va a producir reportes de calidad que son mucho más precisos que las certificaciones. Aquí hago un paréntesis porque yo sé que seguramente han oído o les ha llegado correos de que no, certifícate en este estándar y en este otro y te damos una certificación. Y eso, la verdad, es que difícilmente va a hacerlos cambiar dramáticamente. O sea, no digo que no tenga ningún valor, pero el tener una certificación no los hace imprimir mejor. El tener una certificación significa que un día una de sus prensas imprimió una hoja de acuerdo al estándar. Si 5 minutos después imprimió basura, les dan la certificación y eso no quiere decir que tus clientes van a obtener algo mejor. Entonces, la forma de asegurar que lo haces bien es con validar los resultados, hacerlo tú mismo y tener tus certificaciones y no las de un tercero que te da una medalla. Eso te sirve para a lo mejor decir a los clientes que está, pero es mucho mejor que tú le mandes a tu cliente al final de su corrida por correo una certificación de su trabajo a que pongas en tu tarjeta que está certificado por X o Y instituto, ¿no? Y por último aquí, ¿cómo se hace? Pues certificar una prueba de color, por ejemplo, es lo más fácil. Si no tienen pruebas de color certificadas, pues no es una prueba de color, porque es una impresión bonita, pero nadie te asegura que sirva. Eso se pone una tira de control, se lee con un espectrofotómetro y el software te genera un reporte que te dice si está bien o está mal. Para el offset, si tienes un aparato automático, pues también esto te hace una corrida, un reporte, lee la tira de control y te da el reporte. Para flexografía o rotograbado, la única forma de hacer esto es con una medición en línea en la máquina. O sea, sé que hay muy pocas máquinas en el mercado que tienen esto, las más nuevas lo tienen, pero es la única forma de hacerlo. No puedes estar leyendo, no puedes estar parando la banda para sacar muestras, ¿no? Lo puedes hacer cuando vas a un tiro y sacarías una medición de una muestra, es mejor que nada. La diferencia es que en el offset pues, vas reportando cómo se comportó. Si la prensa corrió 5 horas, te da el reporte de cómo se comportó en el tiempo, ¿no? Y por último, ya con esto termino, es nuestra visión sobre la estandarización, las soluciones que nosotros podemos ofrecerles. Esto, pues, ya si hay interés, les pediría que me contactaran, al final están mis datos, pero nuestra visión sobre esto es los procesos manuales que dependen de una persona difícilmente van a aportar beneficios. O sea, si la solución de ustedes es, tenemos que contratar un curso de color y comprar un densitómetro y que les vengan a dar un curso de LAB y de CMYK y de densidad a los prensistas, eso nunca va, bueno, no voy a decir nunca, pero difícilmente va a aportar un beneficio a la empresa, no va a cambiar nada. Lo que se tiene que hacer es implementar procesos de calidad con tecnología y se capacita a las personas en la operación de esos procesos. Cursos genéricos teóricos los he dado 1000 veces, así empecé esta empresa hace 20 años, dábamos cursos, iba yo 2 meses después y no habían registrado absolutamente nada. Por lo contrario, si implementas un proceso y le das seguimiento y capacitas a la persona mires, tomas este aparato, lees esta tira de control y si ves este resultado verde, le das para adelante, si ves este resultado rojo, tienes que hacer esto otro. Eso sí es capacitable, eso sí es aprendible y eso sí es un proceso. Olvídense de cursos genéricos, de comprar un densitómetro o comprar un espectrofotómetro, eso difícilmente va a mejorar. Las soluciones que ofrecemos, pues estas son algunas de las marcas con las que trabajamos y ofrecemos pruebas de color certificadas a un precio que es mucho mejor que el promedio de la industria, se los aseguro. Hacemos automatización de prensa. Si tienen una prensa vieja y le quieren poner un escáner que lea y ajuste las llaves automáticamente, que ajuste mucho más rápido, lo tenemos. Lo que ya hablamos de calibración dinámica, caracterización dinámica, sin que hagan corridas dedicadas, lo tenemos. Servidor de color, lo tenemos. La validación de las pruebas de color. Y tenemos también toda una parte para gran formato. Si ustedes tienen un área de impresión de gran formato, tenemos
soluciones para igualar eso. Hoy en día muchos clientes ya son mixtos. Igual tienen una línea de impresión digital, que una máquina de flexo de etiquetas, que una máquina de corrugado, que offset y gran formato. Y la idea es que obtengas el mismo color en todo eso. Eso es lo que nosotros hacemos. Y con esto, pues les doy las gracias. Me extendí un poquito más de la hora y media, pero pues esos son mis datos. Vamos a revisar las preguntas que haya. Mu- Y bueno, Muchas ahí está gracias, nuestra Javier. página web. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a Si te parece revisar. bien, en lo que revisamos las preguntas, proyectamos el Sí. video institucional que amablemente nos compartieron. Voy a interrumpir tu imagen compartida y con gusto les haremos llegar también a los Ujú, participantes pues esta presentación, ¿no? ujú. Aquí dice, me pregunta Iván En un Herrera, mundo donde la perdón, adelante, Pero, adelante. innovación y la tecnología son esenciales, Delta E destaca por su compromiso con la excelencia, precisión, calidad y atención al cliente. Con más de 20 años de experiencia en la industria del control de color, impresión y corte digital, Delta E ha sido pionero en proporcionar soluciones con tecnología de vanguardia para profesionales en México y Centroamérica. Nuestro enfoque se centra en integrar tecnologías para optimizar los procesos de nuestros clientes. Además, como distribuidor autorizado de las máquinas de corte digital Zund durante más de una década, nos enorgullecemos de ofrecer productos de última generación y un servicio excepcional que establece estándares en la industria. Delta E lidera el camino hacia un futuro más eficiente y preciso, con soluciones diseñadas para cumplir con las demandas más exigentes de los profesionales de la industria. Nuestro compromiso con la excelencia y la calidad se refleja en el trabajo incansable de nuestros equipos de expertos. Estableciendo alianzas con marcas importantes a nivel mundial, complementamos los procesos de la industria, incrementando la calidad y eficiencia en el flujo de trabajo, la impresión y el corte. Nuestra misión es simple: liderar el camino en innovación y calidad. Contáctenos hoy mismo para descubrir cómo podemos llevar su negocio al siguiente nivel con Delta E.